Informe 24, con Jania Novel. Hoy vamos a platicar de la nueva CURP biométrica, las implicaciones, las ventajas y por supuesto que también los riesgos. Fíjense que en México esta clave única de registro de población, la tan famosa CURP, dejará de ser solo una clave alfanumérica para convertirse en un documento oficial de identidad biométrica. La CURP con foto o CURP biométrica va a traer datos personales como huellas dactilares, fotografía digital, incluso el registro del iris. El objetivo, según las autoridades, es unificar la identidad de los ciudadanos y evitar la suplantación de personas. Sin embargo, pues ha generado ya debate en torno a la privacidad, la protección de los propios datos y el uso que el gobierno podría hacer de esta información sensible. Si nos roban la información del INE, imagínense aquí en qué peligro estaríamos. Vamos a analizar, vamos a conversar de este tema con Gabriela Vargas, politóloga y especialista en políticas públicas, que nos va a ayudar a entender, espero, qué hay detrás de esta reforma, sus alcances, sus posibles riesgos. Ya la están anunciando como optativa. ¿Será? ¿O a futuro o a mediano plazo será obligatoria? Gabriela, muchas gracias por acompañarnos. Para comenzar, ¿podrías explicarnos qué representa esta nueva CURP biométrica y por qué consideran que es un cambio tan importante en la política de identificación ciudadana? Buena tarde. Hola, buena tarde, Jania, a ti y a tu auditorio. Bueno, sin duda es un paso sumamente importante, Jania. Estamos hablando de lo que para muchos países en Latinoamérica significa la cédula de identidad ciudadana, ¿sí? En México, bueno, curiosamente por ahí unos rezagos de la ley, primero se consolidó la credencial del INE, ¿no? La credencial del INE, Jania, pues nunca propiamente nació como un documento de identidad, nació como un documento para votar, pero no era un documento de identidad. Incluso tuvo que haber un pronunciamiento en su momento del Tribunal Electoral para darle ese carácter. ¿Y por qué tuvo ese carácter? Porque México no tenía una cédula de identidad como ya estaba establecido en su ley, ¿eh? Entonces, ¿qué sucedió en julio de este año? Que se reformó la Ley General de Población, ya se reconoce explícitamente que la CURP es el documento oficial de identidad, ¿sí? Entonces, esa ambigüedad que había estado en la ley ya queda de alguna manera especificada de manera contundente. ¿Qué significa esto? Pues para todos nosotros, incluyendo desde los niños, eso es muy importante, que teníamos solo una CURP que era en papelito, tú la habrás bajado, ¿no, Jania? Que la imprimes y vas con tu CURP y eso es lo que te piden como algún requisito adicional de trámite. Pues no, ahora ya va a ser toda una identificación oficial de todos los mexicanos y las mexicanas. Y como bien señalabas, y lo que ha generado ruido es precisamente que esta CURP, al ser ahora biométrica, pues ¿qué nos van a requerir? Nuestras huellas dactilares, nuestra fotografía digital, van a escanear nuestro iris y nuestra firma electrónica. Hasta ahora la única autoridad que había solicitado el escaneo de iris era el SAT, ¿no? Sí. La ley en protección de datos personales es muy clara que el Estado, cualquier autoridad o cualquier particular, solo te puede pedir información que es característica y sensible como esta, si el servicio que te va a prestar en contraparte equivale a ese nivel de seguridad del dato que te está requiriendo. Claro. ¿No? Evidentemente, pues sí, la CURP biométrica justifica por los fines que se ha argumentado de identificación en primer lugar porque la aprobaron en el contexto de la ley de desapariciones forzadas, de la ley de desapariciones en México, para búsqueda de las personas. Sin duda, claro, mientras más elementos tenga el gobierno para identificar a una persona, se facilita su labor. Sin embargo, la preocupación que ha surgido es que ya no tenemos contrapesos, Jania. Sí. Antes pues había una autoridad autónoma, el INAI, que se encargaba de supervisar cómo y quién daba tratamiento a nuestros datos personales y que además se dieran de alta esas bases de datos de nuestros datos personales, que se garantizara que tenía mecanismos de seguridad, y hoy ya no existe el INAI, ¿no? Y se dice, bueno, pero las personas se pueden amparar.
Ah, caray, pero ¿qué creen? Pues ya tampoco va a haber amparo. Exactamente. Oye, justo lo que pasó ayer, ¿no? Entonces, ¿cómo nos amparamos? ¿No? O sea, ¿cuál sería el mecanismo que me permitiera que no tuviera yo que entregar todos mis datos sensibles al Estado por una disposición legal? Pues tampoco, ¿no? Y adicionalmente, hay que señalarlo, la CUR biométrica sí es obligatoria. Por ahora no lo es, porque justo el día de hoy pues arranca ese programa piloto también en la Ciudad de México, que ya arrancó en Veracruz, por ejemplo, sí, para que la gente vaya a solicitar su CURP. Hoy arranca en Ciudad de México, en las oficinas de Londres que tienen ahí de la CURP, ¿sí? Y pues empieza como un programa piloto, pero está previsto que para febrero del año que entra ya sea un trámite obligatorio. Claro. Pero tiene, qué terror, ¿no? Poner al servicio del Estado tu vida. Si ya de por sí con la ley espía, se abre paréntesis, ese es otro tema, van a tener acceso o pretenden tener acceso, si esta se autoriza, de todos nuestros datos, hasta de lo que compras por internet. Con los impuestos igual van a tener datos del amor, ¿no? En el caso de que entra a estas aplicaciones de Tinder y esto para buscar pareja, también van a tener esos datos, los datos de tus afecciones médicas, y aparte los biométricos. ¡Qué terror! Porque pues si se les escapa la información, este es muy sensible para los grupos criminales, ¿cierto? Exactamente, o sea, con el mismo argumento que se está generando una curva biométrica para dar certeza de identificación y evitar todos estos temas de suplantación de identidad, pues el mismo argumento nos preocupa de que esté concentrada toda nuestra información sin que conozcamos cuáles son los mecanismos que blinden el sistema que va a resguardar nuestra información, Tania, porque por algo muchos colectivos están hablando de que se transparente cómo se va a resguardar pues nuestra información más sensible, porque antes que se fugara tu número telefónico o se fugara tu nombre, bueno, ya preocupaba, pero que haya una fuga de tus biométricos, lo que facilita es precisamente lo que queremos combatir, la suplantación de identidad. Sí, claro. Y ahí en torno a esta protección y la privacidad de los datos biométricos, que evidentemente si hay preocupación, ¿qué se puede hacer? ¿No? Hay expertos que dicen en ciberseguridad y derechos digitales que tiene muchos riesgos. ¿Qué podríamos hacer como ciudadanos? Mira, yo creo que tenemos que trabajar con los observatorios que existen. Existe un observatorio nacional ciudadano en cuestiones digitales en México. Y yo creo que o nos sumamos a ese o generamos uno nuevo, pero sí tenemos que dar seguimiento a cómo se está instrumentando, porque como bien lo referías hace un momento, no solo es la curva biométrica, se están aprobando otras leyes que también están exigiendo cada vez mayor número de datos sensibles de los ciudadanos. O sea, si no lo obtienen por la CURP, lo obtienen por la llave, lo obtienen por el SAT, lo tienen, porque además muy interesante, se va a abrir la posibilidad de tener la curva biométrica, si tú así lo deseas, a través incluso del trámite en línea de la cuenta llave MX. No sé si tú... La acaban de hackear. Exacto, o sea, imagínate, ya tenemos precedentes de la llave MX que ya tiene nuestros datos, pero además te dicen, podrás solicitar tu curva biométrica por la llave MX si autorizas que a través de esa plataforma accedamos a tus datos del SAT, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, del INE. Entonces, desde una plataforma que todavía no ha asegurado tener candados y estar blindada lo suficiente, dicen que podemos autorizar que accedan también a nuestra información del SAT y del INE y de Relaciones Exteriores. Sí. Personalmente me da terror, Jaime. No, pues evidentemente sí. ¿Qué mecanismos de transparencia o supervisión podrían tener si todas las instituciones que eran independientes al gobierno pues las han ido aniquilando?
Sí, porque además si en un supuesto extremo realmente hubiera alguna controversia constitucional en contra de esta ley que no ha dado indicios alguno de existir, pues tendría que pronunciarse finalmente la Corte, que en algún momento se pronunció contra lo de RENAPO y dijo que era desproporcional esa invasión a la privacidad de las personas por temas de seguridad. En este momento la coyuntura es distinta, aunque llegara una controversia constitucional para decir, oigan, nos están pidiendo un exceso de nuestros datos de información sensible, el Estado como un Estado vigilante, potencialmente un Estado vigilante, pues con esta conformación actual de la Suprema Corte no creo que se pronunciaran en contra. Sí. No, bueno, hacia dónde vamos, hacia los caminos, como bien lo explicas, autoritarios. Quiero aprovechar estos últimos minutos, Gabriela, para felicitarte por tu libro. Un exitazo la presentación del libro. Por favor, coméntanos básicamente cuál es el objetivo del libro, el título, la portada y en dónde lo podemos encontrar y en dónde podremos apreciarte de una vez más en próximas presentaciones. Muchísimas gracias, Jani, sobre todo porque tuviste ese espacio para acompañarme. Líderes e insumisas, el llamado de la Marea Salmón, no es más que un reconocimiento a todas estas mujeres que han ido contracorriente en tiempos yo digo de obscuridad, Jania, y que van desde las revoluciones de hace 2 siglos hasta las mujeres que hoy en día siguen enfrentándose al poder porque consideran que se están imponiendo sistemas autoritarios. El llamado que hacemos es que en tiempos de oscuridad, mujeres y hombres tenemos que trabajar juntos. Es el llamado de ese legado histórico de las mujeres que nos convocan a resistir en todo momento y en todo espacio. Entonces les invito por favor que ya sea en Amazon o en la librería Utópicas, que estaremos el 15 de noviembre a las 17 horas, nos acompañen y conozcan el legado de las insumisas, el llamado de la Marea Salmón, mi querida Jani. Ahí lo tienen, mucho hacemos por criticar y poco por proponer. Debemos de trabajar juntos en lo que creemos, en los proyectos que nos gustan, por el bien primero de nuestra familia, nuestra comunidad, nuestra sociedad y por el país. Hay que proponer, ese es el trabajo que debemos hacer en conjunto, menos queja, más acción. Gabriela, te felicito de nueva cuenta por este libro, ya estaremos ahí en Utopías de nueva cuenta en Coyoacán, por lo pronto lo encuentran en línea en Amazon. Muchísimas gracias, te agradezco por esta conversación y por ayudarnos a entender las dimensiones políticas, tecnológicas y éticas de la nueva curva biométrica. Muchísimas gracias, es Gabriela Vargas, politóloga y analista de este espacio. Abrazo. Abrazo, mi querida Jania, a ti y a tu auditorio. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa, es breve, vámonos corriendo a estos compromisos comerciales y yo regreso en unos minutitos. Volvemos.